Señor Abigail, o señorita Abigail, o teacher Abigail, porque oye, hay de todo. O Miss Abigail. Miss o Miss Abigail, Bueno, o buenos Isabela. días a todos. Aunque se escuche presuntuoso, mis estudiantes me llaman la diosa de las matemáticas. Viene derrochando humildad hoy. Sí, ella sabe. ¿Cuánta humildad? Ante todo. No me quiero imaginar esos exámenes. Bueno, antes de todo, buenos días a todos y a todas, a los papitos que van manejando en este horrible tráfico en este país. Y en especial a mi querida ATP del Ministerio de Educación, la licenciada Dina Campos, y también ¿Qué a todas ATP? mis colegas. La ATP es nuestra supervisora. Es la que nos supervisa de que estemos dando bien las clases. Y ok. también a mis colegas de la Concha Viva de Escalón. Pues bien, entremos en tema, ¿no? Yo comenzaba con una broma. Realmente... ¿Verdad? Es una broma que yo hago en mi clase. Realmente las matemáticas no es un invento de una sola persona. Es más bien la aportación de muchas mentes brillantes que han existido. Las matemáticas nacen con la mente del ser humano. Entonces hay muchas aportaciones de los romanos, de los hindúes, de los mayas, de los egipcios, donde usted quiera ver y donde ha habido una cultura, han nacido las matemáticas. Hay un debate muy interesante en el que si las matemáticas fueron descubiertas o es un invento del hombre. A mi forma de ver, es el lenguaje maravilloso que tiene nuestro creador para decirnos que él tiene todo fríamente calculado. Hay muchos Que todo científicos está que así le llaman, cuadriculado. ¿verdad? Todo está cuadriculado. Entonces, lo que pasa es que el ser humano, con el paso del tiempo, ha ido descubriendo algunas cosas. Y nacen muchas veces de las preguntas más absurdas que nos puedan parecer a nosotros, nos han llevado a las más grandes invenciones y a los más grandes descubrimientos. Podemos hablar, por ejemplo, en el caso del cálculo diferencial, que es una matemática ya muy avanzada. En el cálculo diferencial, por ejemplo, se me fue el nombre, Sir Isaac Newton, por ejemplo, él es uno de los que se le queda corta la matemática elemental que se conocía para la Tierra y inventa una nueva, un nuevo lenguaje matemático, siempre utilizando la simbología. Entonces, si nosotros vemos un poco la historia, nos vamos a dar cuenta que todo nace con un sencillo problema, y es que necesitamos contar. Entonces, por eso comienza con el 1. ¿Y qué pasa? Pues si tú tienes tiendas, eres un jeque árabe, necesitas contar. Y necesitas saber cuántos velos les vas a dar a tus mujeres. Si tienes 6, 7, 8 velos. Si tienes rebaños, necesitas saber cuánta cantidad de animalitos tienes, etcétera, etcétera. Y de ahí empiezan un montón de situaciones que se van dando. Y nace, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Cuando se empezaron a hacer préstamos, comienza el porcentaje, los intereses. Es más, el concepto de banco es muy interesante, porque el Imperio Romano, que dominaba desde Inglaterra, toda la parte asiática y el norte de África, había una gran cantidad de cambios de monedas. Entonces había una persona sentada en una mesita, en un banquito, y era la que hacía los cambios de moneda egipcia a moneda romana, de moneda romana a moneda griega, moneda, etcétera, etcétera. Y entonces eran los bancos. Espérame, no solo el banco, también así nace el concepto de bancarrota. Si el cambista era truquero, o sea, se quedaba con una parte, había ahí... Tipo diputado, algo así. Así, Comenzamos la semana. Bienvenido, Día Lunes. Sí, entonces si el gobierno romano se daba cuenta, venía, hacía el escándalo, botaba la mesa y la quebraba. Entonces ahí viene el concepto de banca rota. Y la banca era precisamente eso, nace con los cambistas. Muy interesante. Ahora bien, la pregunta lógica que muchas veces surge es: ¿por qué a la gran mayoría de personas como que no sé si se nos dificulta, pero no nos llama tanto la atención la matemática? Bueno, la desarrollamos. ¿O Ajá, qué es? ¿De qué depende eso? De que si uno hace un sondeo, por ejemplo, en los sondeos de clase, uno dice, ¿cuál es la materia favorita? Son rarísimos y contadísimos lo que dicen que es la matemática. Sí. Bueno, es que sucede algo. Ajá. Por las metodologías de enseñanza, muchas veces la matemática
se ha desligado de nuestro entorno. Ujú. Pero en realidad las matemáticas están en todo, absolutamente todo. En todas las Es cosas. más, los griegos no aceptaban ningún estudiante que no supiera básicamente geometría y matemática elemental, lo que nosotros conocemos como aritmética. Porque las matemáticas se dividen en áreas: aritmética básica, después tenemos álgebra, luego tenemos cálculo, pero también tenemos áreas como la trigonometría. Y la trigonometría es preciosa, es trabajar con figuras geométricas, ¿verdad? Lo que sucede es que nosotros muchas veces solo vemos la parte logarítmica, mas no vemos que estamos inmersos en matemática. Por ejemplo, en este momento, usted está dentro de un cubo. Buscámonos los lentes matemáticos y observamos nuestro alrededor. Usted está en una habitación de 4 paredes, con un techo y un piso. Usted está dentro de un cubo. Estamos atrapados en un cubo. Estamos atrapados en un cubo. Su mesa es un rectángulo. Ajá. Usted tiene círculos en su cosa de oído. ¿Cómo? Sí. Mire, soy orejón. Ah, no, son los audífonos. Ya me había preocupado. Yo dije, ¿qué orejón soy? Dije yo. Ajá. Tenemos patrones en todos lados. Por ejemplo, yo ahorita ando, algo que me encanta es un zarape mexicano. No soy mexicana, soy salvadoreña, pero me encantan estas vainas. Entonces, aquí nosotros tenemos una policromía de color y de forma. Líneas, correcto. Cuando sabemos un par de líneas son paralelas, cuando son tangenciales, cuando son etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Ajá. nosotros pensamos que no tenemos matemática, pero es más. Por ejemplo, el celular. Ajá. El celular funciona con el sistema binario, o sea, ceros y unos. Ujú. Y nosotros hemos tenido varios sistemas de numeración. El sistema de numeración romano, por ejemplo, el sistema griego, el sistema egipcio, todos los que los maestros enseñamos en primaria, en especial en sexto grado, ¿verdad? Entonces, tenemos un sistema de numeración base 10, pero también ha existido el base 20, que es el maya, que es el más hermoso porque es el nuestro, y también existen el binario. Y hay otros tipos también de sistemas de numeración. ¿Cuántos sistemas de numeración hay? Uy, hay alrededor de unos 8 conocidos. Ahora les voy a decir Conocidos, ¿ah? conocidos, porque la mente humana es tan grandiosa que cada pregunta genera un nuevo descubrimiento en matemáticas. Y también las matemáticas es el lenguaje con el cual las ciencias físicas explican sus teorías. Por eso la física y la matemática jamás pueden estar divorciadas, porque una explica a la otra. Eso iba a preguntar, si física o química, por ejemplo, entra dentro de las matemáticas o se complementan y trabajan juntas o son una cosa diferente o es una división ya dentro de las matemáticas o qué es. No, realmente una no puede existir sin la otra. O sea, es como que si la mano derecha quisiera existir sin la izquierda. No se puede. Entonces, matemática es el lenguaje, por eso se dice que es el lenguaje universal. Hace varias Porque los décadas números atrás, son los mismos aquí y en todas. lo que sucede es que Solo los dibujos. a través de Fotografía. a través de los Fotografía. tiempos las matemáticas se fueron haciendo universales, y eso fue gracias a Fibonacci. Cuando los hindúes y los árabes hicieron las principales aportaciones que nosotros conocemos, los números así como los conocemos nosotros, el 1, el 2, el 3, Fibonacci descubrió que eran mucho más útiles que los números romanos que se utilizaban en esa época. Entonces Fibonacci viene y los lleva a Europa, y entonces se vuelven universales en lo que en ese momento se conocía como el mundo conocido, que estábamos hablando que era todo el Imperio Romano. Eso se ha ido pasando con el tiempo, con la Edad Media hasta nuestros días. Por eso nosotros usamos un sistema de numeración indo-arábico, hindú y árabe. Son esos trazos que nosotros hacemos en clase. Pero también los números van evolucionando, las matemáticas más bien dicho van evolucionando, porque el ser humano sigue evolucionando en su mente. Por eso crea nuevas cosas. Bueno, muy interesante. Y ahora, desde su experiencia como maestra, díganos qué podemos hacer nosotros, mortales, padres de familia, Lo que no somos dioses. lo que no somos para poder enseñar a nuestros hijos el amor a las matemáticas, porque al fin y al cabo están colocadas como se bien lo dicen todo. Yo le voy a ser sincero, yo cometí un error. Yo dije, miren, yo no soy muy bueno para contaduría, pero me voy a meter a estudiar electrónica. Pajarito. Un montón de números que me enseñaron por todos lados. Pobrecito, Tal mi vez niño. no tanto el Algo amor, sino inocente. que
que le Tal vez guste. una ajá. comprensión más fácil sobre las matemáticas. No sé si existe alguna metodología para eso. Bueno, hay muchas metodologías ahora, pero comencemos por algo muy sencillo. Dejemos de decir que no somos capaces de entender matemáticas. Ok. De Todos, acuerdo. todos somos capaces de entender matemáticas y se nos dan. Lo que sucede es que tenemos que aprender cómo aprende cada uno de nosotros. Ajá. Hay personas, por ejemplo, que son autodidácticas, ellos aprenden matemáticas por sí mismos, van a un libro y van aprendiendo. Hay otras personas que lo hacen a través de la vista, hay otras personas que es a través del oído, hay otras veces, hay personas que lo hacen a través de mediciones, haciéndolo. Todo eso es matemática. Yo Entonces, calculando las cosas del súper. correcto, bueno, Ok. es más. Las Las cosas que 100.000 las pesas, sí. No, Las es, cosas es que- más, yo hago, a mí me encanta, por ejemplo, cuando estoy dando pesos y gramos, el sistema Ajá. de medidas, mando a los hipotes al súper a que vayan a ver cuánto pesa una lata y cuál es la diferencia entre el peso drenado y el peso que incluye el agua más la lata. Ajá. Y que me hagan los cálculos con los litros de leche, con los kilos, con las libras, todo eso nosotros lo vemos diariamente. Y lo que pasa es que no nos detenemos a verlo. El amor de las matemáticas pues nace y es cuando las comprendemos. Porque cuando no las comprendemos puede ser Exacto. una tortura. Dolor de una cabeza. tortura Por horrible. ejemplo, me acuerdo cuando yo vi álgebra, cuando comencé a ver los casos de factoreo y todo eso. Que ya se le olvidaron. Sí. Mi primer examen, y lo confieso públicamente, me saqué un enorme 0. Bueno, Que el profesor es No le Coto, pusieron. saludos allá en Soyapango, ¿verdad? Me lo puso con mucho placer, pero yo a él no le entendía. Yo a él no le entendía. Y un primo es muy habilidoso con los números. Y le dije yo, mira, explícame. Me Haceme el explicó. examen. No, me explicó y le entendí todos los casos de factoreo. Así que el siguiente examen yo, más 10. feliz del mundo, me saqué 10. Entonces eso significa que tú eres un ente social, tú aprendes a través de no de Reconocido. una jerarquía. En el Ajá. caso de un aula hay una jerarquía, están los Ajá. chicos y Y la el diosa Soy maestro. anarquista. y la diosa de las matemáticas. Pero ustedes, Usted es más globista que otra cosa. yo siempre he dicho que el aprendizaje es social, siempre es social. Por ejemplo, nosotros aquí estamos chistando, bromeando y todo, pero estamos aprendiendo. Así es. Ajá. Y estamos compartiendo ideas inteligentes. Lo mismo sucede con los chicos. Lo que pasa es que como que cada generación tiene su lenguaje especial, ¿no? Yo a veces en los chicos los oigo hablar y yo me quedo en la luna. ¿Qué O sea, dijo? comencemos, haceme el paro, viejo, que no sé qué, que no sé qué. Yo, ¿qué estás hablando, mijo? O sea, que me haga el favor, señor. O sea, ya entendí, o sea, ellos tienen, entonces es bueno también socializar. Muchas veces existe el terror en el salón de clase. Usted tiene miedo de preguntar. No, señores, quítense el miedo a preguntar. A mí eso sí no El me da maestro miedo está preguntar. para facilitar el proceso, ¿verdad? Para eso está. Y entonces, cuando uno ama lo que hace, pues uno lo transmite. Y lo transmite con Así pasión, lo transmite con risa, lo transmite. Por eso es que yo hago la broma de la diosa de las matemáticas. Yo a mis muchachos, por ejemplo, intento enseñarles siempre con alegría. Porque yo amo mi trabajo. Y yo soy una mujer muy bendecida. Hago lo que me gusta y Y le encima me pagan. pagan. Ajá, y le pagan. Encima Sí, me es. pagan. Entonces yo transmito esa alegría con mis chicos y eso hace una empatía con el profesor. Y eso también ayuda a que los chicos sean más sueltos. Quitémonos también el terror al miedo al ridículo. Uno debe de aprender también a reírse de sus propias metidas de pata, ¿no? Claro. Entonces, pasar al pizarrón no es la muerte. Yo les hago el chiste también, les digo, mire hijito, pase al salón, al frente del pizarrón. Ay, no, señor, mire, tranquilo, ya superé el canibalismo, ya no me como a los niños, solo vas a pasar y vas a resolver un problema. O sea, tranquilo, no va a pasar nada, estamos entre amigos. O sea, para quitar ese también, porque hay muchas personas que son muy tímidas. Y para eso nos ayuda mucho la tecnología, porque ahora con la tecnología usted puede hacer grupos y chats donde los chicos se pueden desnudar y preguntar lo que quieran sin tener miedo, hasta con un alias, ¿verdad? Ajá. Sin el miedo al ridículo que le van a hacer bullying por alguna cuestión, ¿verdad? Entonces, eso también nos ayuda mucho. Muy bien, bueno, información importante entonces para que podamos tomar a consideración. Son ya las 6:55 minutos. Para aquellas personas que puedan estar interesados en contactar con usted, es posible hacerlo. La pueden ir a buscar al colegio para que dé asesoría. Mire, tengo un Le llevan una caso de ofrenda matemática. Me dice que fui donde el doctor y me dijeron que tengo un cálculo, así que yo aquí se que me lo resuelvan con esta. Oye, pero en ese cálculo le podemos medir su diámetro, Vaya, ve. su volumen,
podemos ver su peso. densidad, su peso específico Ya y ves. ver las causas por las cuales tienes el cálculo. Que Y todavía general no operamos. es porque tenemos mucha proteína en nuestro cuerpo. Ay, ya. Comemos Muy mucha bien, bueno, carne. pero hay manera, o tiene usted alguna fanpage o algo por el Bueno, estilo? yo ahorita quisiera recomendarles algo. Nosotros estamos trabajando una nueva metodología que se llama STEM. Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Y en la escuela hemos fundado, por cierto, este sábado cumplió un añito, un laboratorio experimental. Tengo una página web que se llama Laboratorio Experimental Ingeniero Mario Antonio Ruiz. Y nosotros tenemos ahí un montón de videos, conferencias, tips, cosas interesantes que conllevan la ciencia, la matemática, la ingeniería y la tecnología. Porque todo debe de estar relacionado. No deben de verse las cosas en forma aisladas. Y para los chicos, empiecen a ver las matemáticas con unos ojos diferentes. Pónganse los lentes matemáticos todos los días. Usted va a empezar a ver, si eres un pequeño chico curioso, vos vas a empezar a ver en tu entorno círculos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, cubos, etcétera, 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 Ya me lo sé en la cabeza. etcétera, 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 etcétera. Y si eres todavía más curioso, métete al internet. Ahora con esto de las apps, oye, hay una maravilla. Sí. Hay una app En que a mí me YouTube encanta, también. que a mí me encanta porque se puede ver la geometría en 3D, que es una realidad se puede, Aumentada. aumentada, y también puede verse en realidad virtual. Hagan sus pequeños lentes virtuales, ustedes no tienen que ir a Simán a comprarlo, ustedes pueden hacer los suyos, experimenten. Nosotros tenemos que ser personas de experimentación, de aplicación, y la curiosidad y la necesidad nos lleva a estudiar un poco más, que eso fue lo que le pasó al señor Newton, por ejemplo. Él se quedó corto, y entonces cuando ya empezó que no le funcionaba el asunto, crea una nueva matemática. Les amargó la vida a los universitarios porque se llama ahora cálculo integral y diferencial. ¿Todavía? Y todavía se pelean Todavía. porque Liz y él se carteaban. Entonces ellos compartían ideas, entonces también querían compartir créditos, y a la hora de las horas se armó un merecumbera, porque ¿quién era el inventor de qué? La verdad es que todos inventamos algo nuevo, y qué bueno que en nuestro país existan chicos curiosos que inventen cosas nuevas. Eso es lo que hace un progreso y es lo que hace que las sociedades avancen. Qué bueno. Muy bien, bueno, agradecemos entonces a la deidad por haber venido esta mañana. Gracias a los astros. Por haber bajado de Por haber los bajado estos pobres mortales. Si ustedes no la vieron, se venía en una nube como Goku. Bueno, El espero globito que mi ya viene en sapiencia familia. les haya llegado a ustedes. Aunque sean las migajas. Bueno, vamos a la un pausa poquitito, comercial. un poquitito. Ajá. Vamos a la pausa comercial porque ya son Sí, las sí. 7 de la Y mañana. venimos con el Ya venimos alertus. con el alertus, Ah, claro. porque el tráfico. Ya me, Ah, me no, dieron no, 10 no. minutos. Vamos con ya la no pausa, luego vengo con eso. Pídase bien. Bueno, gracias Dios, a toda la audiencia. Gracias a la audiencia. Dios, con las 5 dedos. Vaya pingüín, deje de estar haciendo cálculos. No, déjalo haciendo los cálculos. Yo lo dejo motivado. Uno más Ay, dos. no reprime, ya ves. Chaval, qué barbaridad. Por gente como está, no.